qué interesante testimonio, ¿eh? Qué hermoso testimonio. Y sobre todo, estamos orando por usted, a favor o en contra. Así mismo. Y lo de la cervecita que tuvo. Qué humor tan sí, qué hermoso. Bueno, nosotros tenemos en la línea, aquí en cabina, nos acompaña Jessy Espinal para que toquemos el tema de todo el protocolo de un funeral de esta naturaleza, que es un funeral doble. Sí. Porque es el funeral del jefe de la iglesia, pero al propio tiempo es el funeral de un jefe de Estado. Entonces, en el teléfono tenemos al licenciado Olivero, y más adelante se nos une el doctor Julio García, quien tiene el expertise de protocolo de Estado. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Zoila. Buenas tardes a todo el equipo de Solo para Mujeres, todas esas damas hermosas y todos esos oyentes, las oyentas y oyentes. Un abrazo. Licenciado, ¿se puede que el Papa no aceptara, viéndolo como jefe de Estado, que no aceptara que su funeral fuera cubierto por el Estado, por la iglesia, y que sí fuese por un benefactor? Bueno, se puede porque así va a ser, pero ¿no se supone que esto lo cubra el Estado? Bueno, la realidad es que la última voluntad de una persona, hay el deber, hay el deseo, hay el compromiso de respetarlo. Y esto que ustedes señalan es básicamente lo que el Papa, rompiendo la tradición de la iglesia, pero siguiendo la tradición personal de él, de sus características de humildad, de sencillez, ha pedido un ataúd sin decoración, sin señas particulares. Recordemos que son 3 ataúdes, uno dentro de otro, y él ha pedido que este proceso, esta actividad, que es un proceso de duelo, no se realice con todas las tradiciones de lo que es un velatorio de una persona, de un jefe de Estado en el ejercicio de las funciones. Definitivamente, ciertamente es una diferencia sustancial. Él ha dispuesto, él ha pensado y planificado cómo debe de hacerse esa celebración. Solicitó que sea un sepulcro preparado en un nicho en una nave lateral de la Capilla Paulina, que el Papa quiere que debe de estar en la tierra, quiere sin decoración particular y una única inscripción. Y oigan cuál fue: Francisco. Sí, la única inscripción. Todos los títulos que él tiene. Que sí. O sea, que fue una persona que aún durante su vida y fue bastante puntual con lo que quería, porque según estuve leyendo, él dijo que quería morir como vivió y que la gente lo recordara porque él vivió y tal cual murió a sí mismo. Una cosa, licenciado, ¿cuánto tiempo después es que ya se comienza, primero, cuánto tiempo tiene que pasar para el entierro? Y eso es uno. Y 2, ¿cuánto tiempo después es que se inicia el proceso de elección y cuánto tiempo debe durar? Si hay un tiempo determinado, porque tuvimos la oportunidad de ver la película Cónclave y la fumata fue como a la tercera. ¿Y cuánto tiempo después tiene que haber seleccionado un papa? Mira, es importante, hasta donde hemos podido obtener información, aún la iglesia y quien dirige todo este proceso no ha informado cuánto tiempo se da expuesto el cuerpo del Papa Francisco. Se han hecho una serie de cambios. Obviamente es un
un funeral de un jefe de Estado, hay, como ustedes ya señalaron, un conjunto de jefes de Estado que van a asistir o van a querer asistir a este proceso fúnebre. Se ha visto que se ha decidido, obviamente, exponer el cuerpo. Va a ser expuesto en un ataúd único de madera, será expuesto directamente. Hay un periodo, pero tengamos en cuenta, primero hay que agotar, y este proceso se ha estimado que sería aproximadamente, se estaría concluyendo el viernes o el sábado a más tardar. No tengo, a lo mejor alguno de los otros invitados tenga la información exacta, pero eso quiere decir que primero hay que agotar el proceso fúnebre. Segundo, después el encargado de Camarlengo tiene que convocar al Consejo Cardinalicio, y aquí tenemos un tema que ya lo decía nuestra amiga Alicia Ortega, tiene más que lo que el máximo permitido por la norma, que se habla de 120. Entonces, van a dar una excepción para que todos participen, o por el contrario, van a tener que sortear para ver quiénes no participan. Ahí hay un punto que obviamente yo dejaré a los más expertos que yo que nos orienten. Eso lo podemos, pero se lo pregunto al doctor Julio García, que está con nosotras, si el doctor tiene el expertise de funerales de Estado. En este caso, doctor, ¿cómo se hace si sobrepasa la cantidad, el número? No, bueno, yo te voy a lo que pasa es que me perdí un poco. Con lo que tú preguntabas ahorita, el funeral del Papa, lo máximo que puede durar son 6 días. Es un menor de 4 y mayor de 6. Así que entre ese lapso, por eso fue que el licenciado Olivero dijo que entre el viernes y sábado, pero me parece que ya está confirmado para el sábado. Sí, está confirmado. Sí, lo que pasa es que esto es, yo creo que ya venía, bueno, y de hecho hicimos un programa hace un mes, pero yo creo que ya se venía todo como arreglando. Sí, claro. Ya se sabía que él no iba a estar muy bien, que ya como que, para mí que ya estaba todo preparado. Esto es algo aparte de que es el jefe de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado. Probablemente entonces, la persona de más importancia del mundo. Un momento, porque y eso sí lo quería preguntar al doctor García y a ti, Jessy, o sea, las mujeres cómo tenemos que ir, los hombres cómo tienen que ir, pero ya desde el punto de vista de un funeral de Estado, si hay algo, si se envía una representación o si no se acepta representación, pero mientras tanto, el presidente Abinader asistirá junto a su esposa Raquel Arbaje a la misa funeral de su santidad el Papa Francisco. El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó este martes que el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje viajarán este viernes a Roma para asistir a la misa funeral de su santidad el Papa Francisco. La información fue dada a conocer por el vocero a través de sus redes sociales. La ceremonia, conforme a la comunicación oficial del Vaticano dirigida a los jefes de misión diplomática acreditados ante la Santa Sede, se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora de Italia, en la Plaza de San Pedro. El Vaticano ha confirmado que pueden participar delegaciones oficiales enviadas por los gobiernos y han solicitado que éstas no excedan de 5 miembros en caso de estar encabezada por un jefe de Estado o de gobierno. El presidente Abinader y la primera dama regresarán al país el domingo 27 de abril. Entonces, doctor García, ¿puede mandarse una representación? ¿Un jefe de Estado puede mandar una representación? Claro, sí. ¿O no? Sí, claro, se puede. Si el que él designe, vamos a suponer, en tal caso del que el presidente no pudiera venir, el embajador, el arma él mismo por decreto manda una comisión, ya sea la primera dama, ya sea la vicepresidenta, ya sea el mismo canciller, todo depende de con quien él se siente en confianza de que la misión diplomática. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que no se ha respondido todavía. ¿Qué es esto?
un funeral de un jefe de Estado o el funeral de un jefe de la iglesia. ¿Es distinto el funeral de un jefe de Estado del funeral del jefe de la iglesia o es lo mismo? Lo que pasa, hay que ver también aquí que el Vaticano tiene sus propias reglas. Fíjense que hay solamente 5, me parece que son 5 o 6 reinas que pueden ir vestidas de blanco. Obviamente, que se llama permiso de blanco, que son Leticia, no recuerdo bien quiénes son, pero es España, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco, que son las que tienen permiso de vestir de blanco. Exacto, pero pues, se recomienda obviamente que como es un funeral, no una visita de Estado, sino que sea de negro, que usen mantillas, obviamente, las mujeres, el vestido que le cubra los hombros, manga larga, blusa por debajo de las rodillas, zapatos cerrados, y los hombres, claro, obviamente con ya sea traje tradicional funerario, porque todo depende también de la cultura que se tenga, y traje de negro, con corbata negra. Pregunta sobre eso. La pregunta al la de los cardenales, que dice 120, pero ahora mismo hay 135. ¿Tienes conocimiento de cómo se manejaría eso, Julio? No, lo que pasa es que había un tope de 120 cardenales, pero resulta que el Papa aumentó esa cifra para que... yo siento como que él sabía que se iba y él armó todo, porque de hecho, según estuve leyendo, él... ordenó muchos cardenales que pudieran votar, porque no hay 265 cardenales, pero no todos votan. Entonces él como que preparó, porque él se encontró muchas trabas, porque ahora quieren un papa que sea más tradicional. Francisco rompió el paradigma de lo que se vivía. Sí, entonces, colaborando con lo que dice Julio, justamente, él parte de, digamos, de que su misión de tener una iglesia mucho más universal, él nombró 148 cardenales, de los cuales 108 son elegibles para votar en este cónclave del 2025, pero también él amplió la universalidad al tener, digamos que cardenales de otras regiones que no sean solamente... Tenemos asiáticos, tenemos latinos. Todavía los europeos tienen 53 de los votos. Una pregunta. Pero él hizo que sea mucho más pregunta al licenciado Olivero. Que él sí fue hasta con sus decisiones. Él fue importante el tema de la inclusión. Lo que él había logrado es de suma importancia, y aquí voy al licenciado Olivero, que es un católico practicante. Fue de suma importancia esa reconciliación de un buen número de feligreses con la Iglesia Católica. ¿Hay alguna preferencia que suponga, que piense usted, licenciado Olivero? Gracias, Sonia y Julio, que siempre nos orienta tanto en estos temas. Entiendo, vamos por partes. Recordemos, la Santa Sede es a la vez la cabeza de la Iglesia Católica y también un Estado, y un Estado de excepción. Estado de sección porque es un estado dentro de otro estado. De otro estado, exacto. Es un estado sin un territorio formal. Digo, tiene territorio, pero muy pequeño. Pero a la vez tiene una población que, si tú fueras a identificar de cuál es la población de los católicos en el mundo, entonces tendrías que hablar de 1.000, 2.000 millones de personas. Entonces, y no digo de simple y llanamente decir que soy católico y miento, cumplimiento. No. De practicante organizado estructuralmente, ¿qué? 500, 800, 1.000 millones. Entonces, definitivamente es un Estado. En el tema de las organizaciones internacionales, la Iglesia Católica definitivamente se analiza como un Estado de sección, y hay que cumplir con las reglas de protocolo. Fíjense bien que la Guardia Suiza, que es la que protege el Vaticano, de repente ustedes lo ven con aquellos trajes que a algunos les llama la atención por su colorido, otros se sonríen por lo simpático del pantaloncito y la lanza que todavía utiliza. En ese sentido, hay unas reglas protocolares, hay que cumplirlas, como bien nos orientó Julio. Yo entiendo que más allá de un tema de lo que de él, hay que ver las características.
no solamente que fue el primer jesuita, no solamente que fue el primer latinoamericano, fue su no tolerancia a la pederastia y a la apertura a asumir ese tema y a buscar que se apliquen sanciones. Pero hay una cosa, licenciado, y es que 4 de cada 5 cardenales fueron puestos por el Papa Francisco. Sí, sí. 4 de cada 5. Claro. Exacto. Entonces, definitivamente hay una renovación y querer buscar personas que no puedan ser señalados. Pero más aún, eso es respecto de los cardenales, pero hablemos del Papa de la Misericordia y el Amor, Fratelli Tutti. Sí. Su apertura a recibir y aceptar que aunque se recomiendan el matrimonio, pero acepta la existencia de las uniones libres. La apertura para darle el perdón a aquellos que por alguna situación se vieron en divorcio y la cantidad de divorcios, de anulaciones de matrimonio que se otorgaron. Su apertura, aunque no un apoyo a la homosexualidad, pero sí reconocer que hay que ver al prójimo en ellos. Su apertura a reunirse con otras iglesias y de manera especial con la iglesia ortodoxa, su defensa del medio ambiente, su rechazo a la guerra y a las armas nucleares. En esta, perdón, licenciado, en esta nota de CNN Mundo, dice que durante su papado de 12 años, Francisco nombró a más de 20 cardenales de países que nunca antes habían tenido un cardenal. Mongolia, Laos, Papúa Nueva Guinea y Mali están incluidos. Es un cambio generacional debido a que muchos de los cardenales nombrados por los papas anteriores cumplieron 80 años durante el papado de Francisco. Él tuvo la oportunidad de nombrar, y que fuesen más jóvenes, porque incluso creo que hay un europeo que tiene 60 y poco. 60, sí. Y hay un papable, de hecho, tiene 65. Sí, creo así que es. Un papable. Aún así, la edad media es 77 años. 67. Dentro de los elegibles. Años. Claro. Pero también acotar que dijiste que habías preguntado, el cónclave empieza no más 20 días después de las nuncias funerarias de su santidad. Entonces ahí empieza entre 15 días y 20 días. Me parece que está entre el 8 y el 11 de mayo es que van a hacer el cónclave. Y durante este proceso, ¿qué pasa, Julio? ¿Se queda la iglesia acéfala? O sea, de hecho, quien se queda a cargo es el carmalengo. ¿Qué pasa? El camarlengo hace las funciones de administración general. Había una comisión, vamos a decir, de cardenales, pero Francisco no que iba a apoyar al carmalengo, pero Francisco la abolió. Entonces, él abolió muchas cosas. Yo digo que fue una transición entre Juan Pablo II. Entonces la iglesia cayó mucho con Benedicto XVI. Así es. Pero resurgió con Francisco. Entonces él quiso modernizar un poco la iglesia y entonces ahora va a ser una tarea muy, muy difícil para el catolicismo, porque de verdad tiene que ser un medio entre tradicionalismo con algo ya más abierto. Ni muy para atrás. Pero además cercano. Y citando las palabras textuales del Papa Francisco, él, digamos que simplificó, para llamarlo de alguna forma, todo el proceso funeral y también lo estrena él, como bien dijo. Lo simplifico yo y lo estreno yo. También que preguntaste que cuánto tiempo. Exacto, si hay un tiempo límite para que haya. Hay dos. Bueno, ellos empiezan y hay una votación en la mañana, el primer día. En la tarde. Luego entonces hacen 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Entonces luego, si alrededor de, creo que son 15 días, no hay un tiempo límite para el cónclave. Puede durar horas, como lo máximo que puede durar un cónclave son 2 semanas.
Pero la elección... O sea, si hay un tiempo límite. Sí, pero perdón, Julio, a ver si me... Pero la elección puede hay un tiempo límite en el sentido de que puede durar... De lo que dure la jornada. La realización del puede durar en una hora, pueden elegir el Papa. Como sin embargo... para elegir el Papa, yo estaba leyendo una Sin embargo, según lo que se puede investigar, no hay un tiempo máximo establecido para la elección del Papa, y en el 1271 meses duraron. En 1271 pues es el tiempo mucho más largo, que fue 2 años y casi 9 meses luego de la muerte del Papa. 2 años para elegir. Ahora la pregunta es si va para el licenciado y va para Julio. Se trata de una situación de excepción, pero es una situación de excepción que podría repetirse. Es correcto. Exacto. Sí, definitivamente que a partir de ahora va a haber el colegio cardenalicio va a tener que tomar una decisión si van a poder asistir todos y votar todos, o va a haber algún tipo de sorteo para mantener la norma de los 120. Creo que el mantener los 120 no es. Si estamos en una iglesia que se renueva, si estamos en una iglesia participativa, si queremos darle la posibilidad para que mayor cantidad de cardenales representando países y comunidades católicas, una opinión personal es que debería de dársele la oportunidad. Será una sorpresa para todos nosotros. A los 135. Una pregunta para Julio. Como el Papa Francisco dijo que él no quería ser enterrado en Plaza San Pedro, donde él tendrá su última morada, ¿que los feligreses podrían irlo a visitar o no? Sí, claro, porque va a estar en una lo que pasa es que él, de hecho, yo estaba leyendo que esa iglesia, donde es una de las más antiguas que hay en Roma, y de hecho en el suelo donde se construyó esa iglesia era donde enterraban esclavos y enterraban a la gente pobre. De hecho, por eso se enamoró de ese lugar donde lo van a enterrar. Jesuita al fin. Entonces, él va a tener como dijo el licenciado, él no quiere una cosa muy, sino que diga Francisco, imagino va a tener alguna estatua, algo módico, que como decían ustedes, él antes de morirse le dijo a alguien de su confianza, que era quien iba a mantener esa, que te limpia, todo ese tipo de cosas. Pero sí, es algo que esté digna, que esté digna. Que esté digna. Una pregunta para ustedes, no sé si tienen conocimiento, pero ya el Carmalengo hizo la solicitud. Llegan todos los obispos, ¿verdad? Todos los cardenales. Ya va a empezar el cónclave. ¿Sabemos cómo es el proceso? Porque, por ejemplo, yo no sé si yo llevo mi currículum, si yo hago una presentación de por qué yo debería ser cardenal, si a mí me van a medir, si sería como, por ejemplo, las entrevistas de y no quiero que me vayan a malinterpretar, sino la entrevista de una Miss que tiene un jurado, que ese jurado lo evalúa. Lo que pasa es que a partir de lo que se ve, a partir de lo que se ve en cónclave, se habla de papables. Entonces, es como que habría tendencias. Dígase que los elegibles. Habría tendencias. Es que se hace una propuesta que alguien recomienda a otro, no necesariamente que yo me paro y digo, yo, Manuel Olivero, soy bueno, santo, puro y este es mi currículum, sino que se deleguen a alguien regularmente para proponer a uno, obviamente que hace una motivación de su propuesta, pero el solo hecho de esa propuesta, y según lo que hoy no tengo ninguna fuente válida para certificarlo, es que se hacen algunas rondas y obviamente en esas rondas, en la primera ronda se va descartando aquellos que no llegan a obtener el volumen suficiente de votos, se va descartando y obviamente esas personas o esos votos irían adhiriéndose a aquellos que tienden a tener el mayor nivel de apoyo. Pero no es mayoría, no es mayoría absoluta. No. Bueno, creo que son 2/3 de todos. 2/3. Y si quedan dos, entonces ya ahí se evalúa entre 2.
porque como dijo el licenciado, se van descartando. Así ya es. Si quedan, creo que son 5 o 6 que como que se van sonando, así dándolo a grosso modo, entonces luego van descartando, si quedan 2, entonces los votos, el que mayor saque, bueno, entonces se sería hay un proceso entre esas reuniones que normalmente ellos van haciendo reuniones privadas entre una sesión, el de la mañana y la de la tarde, donde obviamente se van buscando formar consenso. Sí, hay tendencia. Tienen su tendencia. Formar consenso. Ustedes hablaron de tendencia. Yo hablé de tendencia. No. Yo fui quien habló de tendencia. Fui yo quien hizo la pregunta, licenciado. Pues un momentito de publicidad. Gracias al licenciado Olivero. Nos queda, no se vaya, porque pienso que esto nos enriquece mucho. Pero al cierre, hablemos de el protocolo y la etiqueta que manda esta ocasión. Ya está visto que el Vaticano está limitando a 5 personas las 5 personas las comisiones. Si por ejemplo hay mucho sol, si va a ser todo fuera, si van a estar dentro, esa parte habría que verla, pero regularmente no, porque la mantilla está por encima. Claro, está la mantilla. 100% sobrio, quizás unas pequeñas perlas diminutas como unos zarcillos, por ejemplo, y quizás algún collar, veremos quizás a Melania con algún tipo de collar de perlas, que es regularmente el más recomendado para este tipo de casos. Todo sobre todo, sin querer llamar la atención, desde la sencillez, desde la elegancia, zapatos cerrados, medias, por supuesto, deben tener medias, y uñas en colores claros y preferiblemente cortos. Es muy riguroso para los hombres, igual, doctor. No, igual, es traje negro, corbata negra, camisa blanca y zapatos negros con medias negras. Las mujeres sí, tú sabes que la mantilla, ese tipo de cosas, pero no es, para los hombres no es tan difícil. ¿Por qué mantilla, Julio? Y perdona la ignorancia. Porque es un velo que cubre. Un velo que cubre. O sea, el pelo no se debe... lo que pasa es que cubre la cabeza. Es un velo que cubre. Ajá, entonces, exacto, es un velo que cubre, a diferencia de las mantillas españolas, que son las que usan que antes la usaban las reinas españolas. Entonces esas son un poquito más largas. No sé si ustedes lo han visto, que le sale un poquito del peinado. Y entonces más larga y más ancha, porque usualmente cubre los hombros también. Sí, porque si vemos la historia de la iglesia, lo podemos ver en todas las culturas donde siempre cubrirse el rostro era parte de mostrar respeto y luto. Exacto. Y por supuesto, como dice la señora Luna, pues siempre por debajo, que sea más allá de los hombros, que no sea un pañuelo, sino una mantilla como tal. Sí, exacto. Sí. Una mantilla. Que me imagino todas. De hecho, que la mantilla la usaban nuestras abuelas antes. Sí, claro. Totalmente. Mi mamá llegó a usar mi abuela se ponía su mantilla blanca y tenía una gris. Antes se iba a la iglesia con mantilla. Así es. Con mantilla. No era necesariamente esta mantilla tan larga, pero antes sí entrábamos a la iglesia con la cabeza cubierta. Así es. Cubierta. Sí, podía ser por aquí, pero tú tenías cubierta la cabeza, probablemente te quedaba la mitad de la coronilla hacia afuera, pero tú usabas, pero sí, antes se usaba mantilla, se iba a la iglesia con mantilla. A la iglesia con mantilla. Preguntas para cerrar. ¿Tenemos nosotros alguna idea de más o menos cuál será la línea que seguirá la iglesia para nuestro próximo papa? Yo creo que no podemos hablar de que la iglesia va a fijarle al papa. Es contrario. Yo creo que el papa fija la línea como líder y cabeza de la iglesia, como representante de Cristo en la tierra. Es él el que debe de invocar el Espíritu y ver por dónde lo guía. Hemos visto, ustedes ya mencionaron, un papa carismático y trotamundo como Juan Pablo II. Un papa teórico y teológico como Benedicto. Y un papa humano, carismático y comprometido con la juventud y con los seres humanos como ha sido el Papa Francisco. Entre los papables europeos que tienen la mayoría, ¿habrá cardenales con esas características? Sí. Bueno, yo he escuchado mucho el cardenal de Filipinas, que de hecho sigue la tendencia de Francisco. Sí, pero no es europeo. No es europeo. No, y como bien decía... De hecho,
De hecho, sería el primer cardenal, sería el primer papa asiático también, que eso también chocaría. Pero igual como hay un papa que fue el primer que podría ser el primer latino. Eso es un tema que sí quiero yo preguntarle. Yéndome a las profecías de Nostradamus. Supuestamente, el próximo papa será negro y será el último papa antes del fin del mundo. Así es. Licenciado. Yo quisiera hacer otra pregunta y discúlpame la falta de respeto. ¿Era Jesucristo blanco o negro? Hasta yo quiero saber, pero no se sabe. Nadie sabe. Ninguno de los evangelios nos los describe. Así y parece es. que fue aposta. No describe. Mira que describe muchas cosas y no dicen sí. Yo los otros días estaba viendo Semana Santa, y estábamos viendo el Calvario de Jesús, y el autor era un hombre blanco, rubio, de ojos verdes, y me llamaba la atención porque ese no es el genotipo de las personas de la región. No es el genotipo de la región. Mira, pues resulta que parece que Robert Sara es uno de los favoritos. El filipino. Ajá. Sí, pero y de hecho, él saca una encíclica de eso mismo que hablaba el Papa Francisco, y de hecho va a romper. A mí me encanta, he leído un poco de él, pero bueno, nadie sabe, pero es también una personalidad nos toca esperar. abierta. Nos toca esperar. Wow. Nos toca esperar. Sería... gracias, Jessy. Gracias al licenciado Olivero y al doctor Julio García, porque nos ilustran, nos informan y nos educan. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en la tarde de hoy. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Italia, que tenemos una diferencia de horario de 6 horas, o sea, aquí será en la madrugada. Para esa hora, pues, lógicamente, podríamos asistir todos a través de la virtualidad a los funerales de su santidad, el Papa Francisco I. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos con ustedes mañana.